Saludos, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en este momento dispuestos a compartir la palabra de Dios con toda la iglesia y con todos los hermanos y amigos que puedan estar accediendo a esta publicación. Pretendemos dar un corto estudio bíblico sobre la misión de la iglesia y la guerra espiritual o los intentos de Satanás para impedir que la iglesia lleve a cabo su misión. Antes de comenzar, quiero leerles una porción de las Sagradas Escrituras, hacemos una breve oración y luego comenzamos con nuestro estudio bíblico. El pasaje que voy a leerles se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versos del 44 al 49. Y leemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre bueno, te pedimos que tú nos ayudes a exponer tu palabra efectivamente y que abras el corazón de nuestros oyentes para que también la puedan recibir y asimilar. Pedimos que tú reprendas todo aquello que quiera impedir que esta palabra llegue al corazón de aquellos que nos están escuchando o viendo para dar fruto en abundancia. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien. La iglesia tiene una misión. Es una misión que ninguna otra institución puede realizar. Tiene que ver con el destino eterno de los seres humanos y es por mandato divino. La misma no puede detenerse y debe ser realizada en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de la pandemia del coronavirus. La iglesia ha de mantenerse firme en su misión, sin perder la visión, sin desenfocarse. Ahora, ¿cuáles son los aspectos relacionados con la misión de la iglesia? En primer lugar, la iglesia tiene una misión de alcance, es decir, de evangelización, para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con las personas que todavía no le han conocido. Y esta misión de la iglesia en relación con el alcance para llevar el evangelio a nuestros amigos está fundamentada sobre lo que la iglesia ha conocido, la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato fundamental del Señor Jesucristo a la iglesia y que se le impartió a los discípulos momentos antes de ascender a los cielos. Y nos dice así, en palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 28 de Mateo, los versos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que Jesús mismo ordena a sus discípulos y ordena a la iglesia a cumplir con esa misión que nosotros hemos llamado la Gran Comisión. Y es la Gran Comisión porque es el mandato fundamental, primordial de la iglesia del Señor Jesucristo. La razón más importante, la razón primaria por la que la iglesia está en el mundo es para difundir el evangelio del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que lo que leímos hace unos momentos acá en Lucas capítulo 24, que dice que hay que predicar en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando predicamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados, llenos del Espíritu Santo, porque se requiere la presencia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, las personas tienen la posibilidad de creer al Evangelio, de creer a la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo y ser salvos. Esa es la misión fundamental de la iglesia. Ahora, esa misión de la iglesia está prefigurada en el mismo ministerio de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él nos modeló la manera en que nosotros podemos alcanzar al que no tiene a Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 4 y versos del 18 al 19. Está Jesús en la sinagoga, le dan el rollo de la ley, él lee algo relacionado con su misma persona, profetizado por Isaías muchos años atrás. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiere decir que el mismo Jesús hizo lo que Él nos manda a nosotros que hagamos. Y cuando decimos que está prefigurada en el ministerio del Señor Jesucristo, lo que queremos decir es que tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Si Él lo hizo, nosotros lo hacemos en su nombre, porque Él nos mandó. Y muy literalmente, el evangelista Juan, en su evangelio, captó unas palabras fundamentales que no están registradas en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Escuchemos lo que Juan relata, copia, y lo que Juan afirma. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De manera que la iglesia es enviada a alcanzar al perdido para Cristo. Y cuando decimos iglesia, no nos estamos refiriendo únicamente a la institución, a la corporación, sino nos referimos también a nosotros como individuos. La iglesia está formada por hombres y mujeres que han sido rescatados por Jesús, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, y más que la responsabilidad, tiene el privilegio de ser un portavoz de este evangelio. Pero además de alcanzar, la iglesia tiene la función de edificar, es parte de ese ministerio importante. ¿Por qué? Porque las personas que alcanzamos se integran a la iglesia local, que es la iglesia que tiene un pastor, que tiene cantantes, que tiene un edificio,
donde hay bancas y la gente viene los domingos y algunos otros días en semana a escuchar la palabra de Dios. Esas personas que llegan, incluidos nosotros, tenemos que ser edificados. Y la palabra edificación lo que significa es que tenemos que crecer espiritualmente, que tenemos que madurar en el conocimiento del Señor Jesucristo, madurar en la fe, desarrollar dones, virtudes, mediante la acción del Espíritu Santo, pero también mediante la interacción como cuerpo de Cristo, los unos con los otros. Y eso es muy, muy importante. La Escritura también tiene algo que decir al respecto. Dice en Efesios capítulo 4, del 11 al 12, refiriéndose a los ministerios de la iglesia, entiéndase los pastores, los maestros, de la siguiente manera: y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que mediante el ejercicio del ministerio pastoral, de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios y la proclamación del evangelio, los que escuchamos somos edificados. Pero también cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, somos clave en ese proceso de edificación, porque nosotros, al ser miembros del cuerpo, nos ayudamos mutuamente mediante los dones del Espíritu Santo. Y al respecto dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14 y verso 12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así entonces, tenemos que la iglesia tiene una misión de alcanzar, pero también tiene una misión de edificar. Pero hay otro aspecto relacionado con la misión de la iglesia, que está muy relacionada con el alcance, que es la función de ayudar al necesitado. Y esto le llamamos acción social. Y lo que queremos decir con esto es que la iglesia, que tú y yo, como miembros de la iglesia, y la iglesia como entidad, tenemos la responsabilidad, el deber y al mismo tiempo el privilegio, porque estaríamos imitando a Jesús al hacerlo, de ayudar a aquellos que tienen pocas posibilidades económicas, que están pasando por alguna crisis social, alguna enfermedad y no tienen los medios para ayudarse, que tienen hambre, los pobres de la tierra. Y Jesús nos modeló también en ese sentido. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos a Jesús actuando, nos damos cuenta que Él tenía prioridad, que la opción de ayudar al pobre y al necesitado era algo prioritario en su vida. Lo vimos cuando alimentó a aquella multitud con los panes y los peces, de acuerdo a como lo relata Mateo en su evangelio, en el capítulo 14, del 14 al 16. Y dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Así que había necesidad tanto de salvación, necesidad de palabras de aliento, pero había necesidad física también. Había hambre. Y Jesús se preocupó por saciarle el hambre. Y el apóstol Pablo, relatando algunas de sus experiencias en su ministerio, le escribe a los Gálatas y hace una nota que está relacionada con una reunión que él tuvo con los apóstoles allá en Jerusalén. Y dice lo siguiente:
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. De manera que la ayuda social, estar pendientes de las necesidades de nuestros vecinos, amigos, de la comunidad, es parte importante de la iglesia. Yo creo que la iglesia también, al hacerlo, da un ejemplo de lo que es el amor. Nosotros creemos que el evangelio no es algo teórico, el evangelio es una vivencia, y nosotros confesamos que tenemos a Cristo y su amor nos mueve a predicar y nos mueve a ayudar al que está necesitado. De manera, querido hermano y querido amigo, también la acción social es fundamental. Y yo creo que en estos tiempos de crisis, de pandemia, en estos tiempos donde hay tanto conflicto y tanta conflagración bélica en el Mediano Oriente, cuando hay tantos problemas terribles en África, un continente que todavía está en el oscurantismo prácticamente en todos los aspectos de la vida, cuando vivimos en una isla como la nuestra, que a pesar del evangelio y a pesar de tantas ayudas que hemos recibido, todavía hay tanta violencia en todos los sentidos, la iglesia es fundamental. Tenemos los medios porque tenemos a Dios. Y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios nos puede ayudar a ejercer este ministerio aunque Satanás se oponga. La iglesia temprana lo hizo. Y la iglesia temprana, la iglesia del primer siglo, a la cual hemos solido llamar la iglesia primitiva, también nos dio el ejemplo de atender como parte de su ministerio de alcance a aquellos que estaban necesitados. Ellos compartían con los necesitados. Y así encontramos lo que nos dice la Escritura, de que ellos compartían con aquellos que tenían necesidad y vendían sus bienes, vendían las cosas que les eran más caras, digamos, sus propiedades las vendían para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Encontramos en Hechos capítulo 4, verso 34 lo siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que entonces encontramos que tanto Jesús como la iglesia temprana nos modelaron lo que es el ministerio que nosotros tenemos que realizar. Pero de la misma manera que hubo oposición en tiempos de Jesús y hubo oposición en tiempos de la iglesia temprana para que se pudiera realizar esa misión, hoy en día y a través de toda esta era cristiana, la iglesia ha tenido oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque la gestión de la iglesia es una gestión de avanzada. La iglesia está invadiendo territorio enemigo. Jesucristo derrotó a Satanás, triunfó sobre él en la cruz, venció el pecado, cumplió con todas las exigencias de la ley. Satanás fue arrojado desde el cielo, y lo que le espera a Satanás es el infierno junto a sus ángeles. Y Satanás no quiere que la iglesia haga su trabajo, porque él no quiere que las personas se salven. Él no quiere que las personas tengan vida eterna. Por eso es que cuando Jesús llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros y nos envía, nos advierte que vamos a tener esa oposición. O sea, de antemano, ya nosotros sabemos que cuando entramos en la misión de la iglesia vamos a encontrar oposición por las razones que ya he planteado. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 10:16: he aquí,
yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiere decir que nosotros, cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a evangelizar, vamos a entrar en un territorio peligroso, pudiéramos decir así. Pero peligroso en el sentido de que va a haber oposición, no en el sentido de que vamos a morir. Porque nosotros, como ya plantearé un poco más adelante, tenemos el apoyo, el respaldo incondicional y la presencia garantizada de uno que es más grande que el diablo, de uno que es más grande que el templo, del Señor Jesucristo, quien lo prometió. Él dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. También el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que señala a Satanás como un león rugiente que busca a quien devorar. Y finalmente el apóstol Pablo, en su famosa carta a los Efesios, y en ese capítulo extraordinario, capítulo 6, los versos del 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que tenemos oposición. Pero ante esto, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta realidad de que hay oposición? Bueno, nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, cuando entablamos esa guerra espiritual, tenemos que estipular que nosotros entablamos esa guerra espiritual no para obtener una victoria, sino peleamos desde la victoria. Quiero leer algunos versos citados por el autor Chip Ingram en su libro Guerra Espiritual. Dice: como creyentes en Cristo somos invencibles. La Biblia nos ha dado numerosas promesas de victoria sobre el poder del enemigo. En 1 de Juan 4:4 dice: ustedes, queridos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Cristo, el que está en el mundo es Satanás. 1 de Juan 5:4 y 5 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos la victoria. Es un texto maravilloso en Apocalipsis 12:11, dice: ellos, refiriéndose a la iglesia, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, es la clave de la victoria absoluta contra Satanás. Y finalmente en Santiago capítulo 4 y verso 7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que nuestra misión es una misión exitosa. Eso está estipulado. Y aunque el enemigo se oponga, tenemos que seguir adelante en medio de toda circunstancia, reconociendo que Dios está con nosotros en un acto de fe y obediencia hasta el día glorioso de su venida, cuando Él venga por su iglesia y comience junto a su pueblo de todos los tiempos su reino eterno en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad. Permite que estos textos compartidos y estas ideas puedan, Señor, solidificar nuestra fe, nuestra convicción de la misión que tú nos has dado, con la conciencia de que tú
estás con nosotros y nos ayudarás. Permite que también, Señor, podamos ejercer nuestra misión con toda seguridad, con absoluta confianza de que Satanás está vencido, derrotado, y que él no nos puede tocar. Puede oponerse, pero no nos puede tocar, porque Jesucristo, nuestro gran adalid, está con nosotros y él lo ha vencido. Y permítenos alcanzar a muchas vidas para tu reino, de manera que se pueda completar el número de aquellos que han sido salvados y los que serán salvados. Te pido esto, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, por quien te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga.